Hoy es 1 de junio del año 2014. Vamos a orar y después vamos a empezar este servicio de oración pública y religiosa. Amado Padre, venimos ante su presencia para estar orando. Le agradecemos porque podemos reunirnos un día más, otro domingo más, para estar aprendiendo de su palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores, que podamos estar discerniendo bien el verdadero evangelio, que hoy Pablo, por medio de esta epístola a la iglesia de Galacia, él lo iba a confrontar y le iba a mostrar cómo habían dejado ellos el verdadero evangelio, que nos pueda abrir los ojos para poder estar discerniendo lo que está sucediendo dentro de las iglesias en la época en la que estamos viviendo nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces nuestro himnario, el número 125, 126 y 127. Primero empezar con Jesucristo fue inmolado, luego o cuánto le amo, y tuya es la gloria. Entonces empezamos con Jesucristo fue inmolado. Jesucristo fue inmolado por sanarte pecador, dio su sangre del Calvario, por mi de salvación. Jesús, por parte de gracia, la llevó con tanto amor. No es que soy amor Ahora vamos a cantar Oh cuánto le amo. Es que también por mí murió, disculpa por volar, dolor y pena se sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuando le amo, oh, cuando le amo, cuando le amo, porque Él murió por mí. La última es tuya es la gloria. Gloria, gloria, victoria sobre el Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor, y la gran tierra ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardamos de Jesús. Tuya es la gloria, victoria sobre el Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Cuando Peregrino sale de la ciudad de la destrucción, estoy hablando del libro del progreso de Peregrino de John Bunyan, en su alegoría, en uno de los personajes que él se encuentra es el señor sabio mundano, y Cristiano, en una de esas, en su camino, para aquellos que no entienden, este libro es una alegoría, vamos a decirle, de la vida del cristiano en el camino de la peregrinación hacia el cielo. Bunyan escribe eso, ¿no?, desde mientras está preso. En este libro, él se encuentra con sabio mundano, ¿no? Y él tiene un par de diálogos que yo no tengo tiempo de explicarlo acá, pero están en nuestro canal, ahí la prédica también sobre este
justo con este personaje que se encuentra, que no le voy a hablar todo, pero él se encuentra con una parte, voy leyendo por arriba, que dice: sabio mundano, bueno, así me gusta. Allí a lo lejos, en aquella villa de moralidad, hay un hombre muy instruido llamado Legalidad. Es muy hábil y de muy buena reputación, y puede ayudar a los hombres a librarnos de las cargas como la tuya. Pero ¿cómo es que se había encontrado con este hombre cuando empieza a dialogar con sabio mundano? Cuando él, vamos a decir, empieza a peregrinar solo, que el flexible lo había dejado. Aquellos que tienen leído este libro se van a identificar, ¿no? Y él ve que se encuentra con un caballero muy culto, llamado sabio mundano, y que vivía en la ciudad política carnal, o sea, sabiduría mundana, ¿no? Y se pone a dialogar con esta persona, ¿no? Y le preguntaba por qué estaba tan agobiado. Cristiano en su diálogo le dice que estaba agobiado porque llevaba esa carga. Sabemos que esa carga era el pecado que llevaba, ¿no? Y él hace unas preguntas: si tenía mujer, si tenía hijo. Y en ese diálogo que él tiene, sabio mundano, le dice: tengo un buen consejo para ti, ¿quieres escucharme? Dice. Bueno, él empieza a hablar, ¿no? Él dice que nunca despreciaba ningún consejo, y bueno, sabiduría del mundo, ¿no? Sabemos que Dios desechó esta sabiduría. Bueno, pero acá vemos que Cristiano se empieza a dejar engatusar, ¿no? Engañar. Y le dice que él le quería ayudar a librarse de esa carga. Y le dice: ¿quién te dijo que te puedes librar de esa carga por este camino? Y la carga era el pecado que llevaba. Y le dice: un hombre llamado Evangelista, sabio mundano, el consejo mal intencionado, ese. Y le dice que es un camino peligroso, dijo que tuviera que ir por el lugar estrecho, que fuera por él, le dio otro camino más fácil. Le dice que él es mayor que él, y que en este camino que te dijo el evangelista encontrarás cansancio, dolor, hambre, frío, espada, fiera, oscuridad y muerte. ¿Para qué escucharle? Dice al evangelista. Dice: ¿cómo te hiciste esta carga? Le dice: leyendo este libro que tengo en la mano, que era la Biblia, sabemos, ¿no? Dice: ya me parecía. Hombres débiles como tú se meten en cosas demasiado elevadas y se confunden. Están llenos de duda y temor y corren. Bueno, empieza a decir que la Biblia no servía nada, que tenía que tirarla. Y entonces ahí donde está, cuando yo le empecé a hablar, empieza a él a aconsejarlo, y le dice que él conocía a lo lejos, en una villa de moralidad, hay un hombre instruido llamado Legalidad, y es muy hábil, y de muy buena reputación, y le puede ayudar a los hombres a librarse de cargas como la tuya, ¿no? Y le dijo que les iba a poder librar de esas preocupaciones que tenía en la mente, ¿no? Y si no está en casa, o sea, el señor Legalidad tiene un hijo llamado Buenos Modales, que es tan hábil como el viejo caballero. Allí encontrarás felicidad y te librarás de tu carga. Y si puedes mandar a buscar a tu mujer y a tus hijos que vivan en ella de moralidad. Hay muchas vacías, alquileres razonables, alimento bueno, los vecinos son todos honestos, respetables, de confianza, así que tu vida está segura y feliz. Bueno, y dice: ¿ves el monte alto? Toma ese camino. Bueno, lo hace que sube una montaña alta. Sabemos que el monte de Sinaí, en alegoría, que era donde se habían dado los 10 mandamientos, ¿no? Entonces lo que sí lo que hace es que lo que vaya a buscar los 10 mandamientos por la ley, lo manda ahí. Entonces el pobre cristiano se sube y se empieza a cansar, y cada vez que se subía más, en esa parte se cansa y se le hacía más difícil. Claro, nadie puede alcanzar la ley, es imposible. Entonces, ¿qué dice? El camino de arriba, ¿por qué? Quiere cuesta arriba, quiere llegar al cielo, pero la ley no lo puede llevar hasta ahí. Entonces, ¿qué dice? Se le aparece Evangelista, y Evangelista se enoja un poco con él, con lo que vamos a ver como tipo como Pablo ahora en Gálatas. Y bueno, le dice él le dice que por qué se desvió, le dijo que se había encontrado con esta persona, y bueno, él le dice que se arrepienta de los pecados, o sea, de lo que había hecho, ¿no? Que le aconsejó para que se librara de la carga de esa que estaba ahí, ¿no? Y bueno, entonces lo reprende, le dice que no deseché el consejo de quien habla, y bueno, y Cristiano se pone a llorar, se arrepiente, ¿no? De que él quería en sí librarse del pecado, ¿no? Y lo llevó a... Entonces, él le dice, este evangelista, entre muchas cosas, que le dice que la acumulación de buenas obras no quiere saber nada de la enseñanza sobre la cruz y de la salvación. Así que le dice que
los errores que había cometido. Bueno, en el día de hoy invito entonces a abrir el libro, en el libro de a los Gálatas. ¿Por qué a los Gálatas? Porque no era la iglesia de Gálatas, sino la iglesia de Galacia que estaba Pablo, ¿no? Escribía. ¿Por qué hice esta introducción? Porque en la vida el cristiano a veces, o vamos a decir, incluso cuando uno es cristiano o por primera vez viene a Cristo, no saben y quieren, vamos a decir, buscar deshacerte del pecado y busca sistemas o luchar. Incluso la persona misma busca, a veces querer estudiar mucha Biblia o querer orar mucho, con estar bien con Dios, ¿no? Incluso el cristiano mismo pensando que eso como que va a estar mejor con Dios, ¿no? Bueno, en el libro, vamos a decir, o la epístola a los Gálatas, sabemos que, bueno, aquellos que no saben, es la primera carta de Pablo. Todas las cartas que ustedes ven no están en el orden. Se cree que es la primera carta que escribió Pablo, o sea, después vinieron las otras, pero fue la primera carta que en sí escribe Pablo ante todas las que él tiene, ¿no? Las 13 cartas, si no me equivoco, tiene 13 epístolas, ¿no? Bueno, para aquellos que no estudiaron un poco del libro de Hechos, ¿se acuerdan? No voy a ir, voy a tocar por arriba. En Hechos 15 se había hecho un concilio, el primer concilio que había, entre ellos se estaba moviendo el Espíritu Santo, estaban haciendo salvos gentiles y judíos, había un problema entre ellos, que las comidas, que debes comer esto, que no aquello, y que el Espíritu Santo había escogido a los gentiles, entonces nosotros no podemos echarlo, decía Pedro, también se levantó Santiago en ese concilio y hablaba, hermanos míos, mire que ya tal, y se puso a hablar. El asunto es que llega en un arreglo. Bueno, le mandó que no comieran vamos a decir, del ahogado, de la sangre, y los ídolos, de la fornicación, que se cuidaran de un par de cosas. Pero vamos ahí, eso que después cambian los testigos, ¿no? Que por ahí tiene que la sangre, nada que ver, era solamente se había hecho un acuerdo para que estuvieran bien entre ellos, porque el cristianismo recién estaba surgiendo, vamos a decir, entre mezclas, así, no es que antes solamente estaban los judíos, y bueno, era para que estuvieran bien, ese concilio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque después que quedan eso, o sea, no todos no quedaron conformes con eso, porque de ahí ciertos judaizantes empiezan a perseguir a Pablo. Ya lo vieron en Corinto, lo estuvimos viendo, ¿no? Solo que acá es donde empieza, porque es la primera epístola de Pablo, no están todas en orden. Esta primera Pablo escribió esta, después esta, no, aparecen así. Pero esta gente empezó a perseguir a Pablo a donde iba, en los viajes, y siempre buscaba molestarlo, ¿no? Así que esta es la primera epístola, entonces, y esta gente, vamos a decir, no respeta el concilio ese que se había hecho en Jerusalén, porque ellos no querían, vamos a decir, decían, sí, está bien Cristo, pero Cristo más la circuncisión, Cristo más tal cosa, ¿no? Y eso es lo que sucedía, ¿no? Con esta gente. Bueno, Pablo va a tener, vamos a decir, en esta epístola, él está, vamos a decir, un poco enojado, vamos a decir, en las otras, en el Corintio que estuvimos leyendo, él como que tenía un poco de paciencia a ellos porque estaban pecando, aguantó hasta muchas cosas. Pero acá él está, vamos a decir, muy enojado porque con el Evangelio no se juega. Porque está, vamos a decir, acá estamos despreciando la expiación de Cristo y se está jugando con la salvación de las personas. No, como él estaba viendo que también esas cosas que están saliendo raras, que vi ahí, ¿no? que surgen todo y pateando y despreciando la cruz de Cristo, ¿no? Entonces con el Evangelio vemos que Pablo ya no, acá no hay tanta paciencia con ello, ¿no? Así que entonces le va a llamar la atención a esta gente y vamos a aprender algo. O sea, yo le puse libertad o legalismo, ¿no? O sea, iba a poner una defensa del Evangelio, ¿no? Cosas así, pero bueno, vamos a ponerle por título eso para poder entender un poco lo que estaba sucediendo en nuestras iglesias, ¿no? Entonces empezamos, capítulo 1. Vamos a ver que Pablo en el capítulo 1, él vemos que el origen del Evangelio, el origen del Evangelio, vamos a ver que no es en sí humano, por lo tanto vamos a decir que es independiente. Vamos a ver que en el capítulo 1, versículo 1 y
capítulo 1, 11 y 12 dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es de un hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Que él, este evangelio, él, vamos a decir, no lo recibió, o sea, de hombre, él no vino a predicarle a nadie. Eso me hace acordar un poco a mí, cuando conocí el evangelio, acá no había iglesia, vamos a decir, acá todo yo tenía la iglesia de la prosperidad, yo solamente fui que lo escuché, pero nadie, vamos a decir, vino a predicar, ¿no? Cristo se reveló a mí, yo escuché por, me acuerdo que por medio de una prédica, así como subimos nosotros, y puede escuchar el evangelio, no, de la gracia, el arrepentimiento, del pecado, la justificación, y me llegó así a mí, son formas que Dios utiliza, ¿no? Pero no que me llegó de hombres, o sea, nadie vino a golpearme la puerta y decir, mirá, estás muerto en este pecado, no. Incluso cuando yo estaba en esa iglesia me hicieron firmar unos papelitos que tenía que renunciar, y me hicieron anotar una lista, me acuerdo, de un montón de pecados, y yo lo tenía que romper y decía, renuncio, decía ahora, y después me bauticé y ya está. Y fue así como, ¿no? Pero y después me llegó el evangelio, no lo recibí de hombres, como dice Pablo, yo no lo recibí de hombres. Fue un día escuchando una predica, fue confrontado mi conciencia por medio de la ley que estaba mal, y la ley misma me llevó a Cristo para arrepentirme de mis pecados. Bueno, Pablo está explicando eso, ¿no? Que él en sí por eso mismo que él decía que él no buscaba a favor de los hombres, ¿no? Porque él sí lo estaban atacando. Muchos de estos judaizantes le decían que él predicaba de esta forma para buscarse el favor, la comodidad de los hombres, lo estaban atacando. Y él se está defendiendo acá en estas partes, ¿no? Él se fue 3 años, acá cuenta, y después fue a ver a Pedro, pero en sí siempre llegó, él terminó siendo un desconocido, Pablo, a pesar de todo, ¿no? En el 1.10 dice que él no buscaba el favor de los hombres, en el 1.10 es así, 1.10 dice, porque busco el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a los hombres, si aún complaciera a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces estamos viendo que este evangelio que Pablo estaba predicando, está mostrando la autoridad, viendo ahora del origen del evangelio. ¿Por qué cuando predicamos con autoridad? Porque este evangelio no se nos ha dado a nosotros de parte de hombres, sino de parte de Dios, ¿no? Entonces Gálatas 1.10 dice que nosotros no buscamos el favor de los hombres. El mismo Lutero decía que cuando nosotros predicamos, o sea, las personas, nosotros debemos predicar de tal manera que las personas terminen odiando su pecado o terminan odiándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confrontarlo con el pecado a las personas, ¿no? Hoy vemos que se está predicando otro evangelio, ¿no? Otro Cristo y otro Espíritu Santo también. Pablo vemos que no, él, vamos a decir, no buscaba el favor, ni siquiera el favor de los apóstoles de los suyos, ¿no? No buscaba hacer un ecumenismo ni nada. Él mismo, en el capítulo 2, vamos a decir, después vamos a ver más adelante, que él mismo reprende incluso a Pedro. Hoy yo a veces cuando me toca comentar o decir algo, a veces digo algo de alguien y incluso son pastores conocidos, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ellos salen a la defensa y se inmolan ellos, parece que dice, uy, lo dijiste, ¿no ves que gran siervo de Dios lo que dijiste? Y Pablo no era así. Pablo le tuvo que decir algo a Pedro y se lo dijo, sin pelo en la lengua, ¿no? Hoy vemos que muchos, incluso son predicadores bautistas y reformados, bueno, reformados entre comillas algunos, y dicen cosas así, tienen comentarios bíblicos. Si uno le hace un comentario sobre ellos, ellos automáticamente ya salen a defenderlos. Es un gran siervo de Dios, dice. ¿No ves todos los comentarios y todas las conferencias por su causa y cosas que tienen? Y mirá lo que estás diciendo. Pero fíjate lo que dice la Biblia, o sea, lo que dice solo Escritura, si a ver si está en lo correcto. No, y si ya te quieren atacar. Pero Pablo no era así, Pablo no buscaba el favor de los hombres, incluso lo tuvo que, vamos a decir, llamarle la atención a Pedro y lo hizo. No dijo, Pedro, tú estuviste con Cristo caminando y yo no, entonces no te voy a decir nada vos. Entonces vemos que estos son varones de Dios, porque por más que sean
vamos a decir, buenos siervos y lleven un tiempo, si están por desviar, nosotros tenemos que llamarle la atención, no dejarlo y callarnos, ¿no? A veces si no me callo para no decirle nada, mejor para no estar peleando, ¿viste? Por ahí me ataca y mejor no le digo nada. No, Pedro no era, sino buscaba el favor de los hombres, porque sabía que ese evangelio se le había encomendado al Señor Jesucristo. Entonces, por eso que él buscaba el bienestar. Él mismo dice acá, dice, ¿me odiáis porque os digo, le digo lo, lo mejor para ustedes? Si yo predicara la circuncisión, entonces no me molestara. Si yo predicara el evangelio de la prosperidad y la unción de las cosas y todas esas cosas que salen ahora, no pasaría nada. Sí, eso es lo que salió ahora que estaba viendo. Y todas estas cosas, a la otra vez me fui a comprar acá, que voy a Conocol, me voy a comprar un mercado comunitario, que está más barata las cosas. Ahí la señora me hablaba, ¿qué más? ¿Qué más? Y vos, disculpa, me había perdido, había visto un cartel adentro de un mercado comunitario allá, donde voy a comprar yo. Así, no, me decía, estamos obrando por tu milagro, dice. Algo del amor, era la unción del amor, algo así, donde salimos nosotros, algo del amor, el movimiento del amor. Algo de eso del amor es, ¿no? Que hay un chiquito ahí con una nube, y acá en la Argentina. Y yo miraba, digo, ¡fa! Está acá, está en esto. Digo, qué tremendo. Claro, después puedo predicar que está muerta de pecado, claro, te quieren, no, orá por mí, dice. Entonces, ahí siempre se está predicando otro evangelio. Y Pablo no era así. Pablo dice que no le fue dado de hombre. Pablo no fue a un seminario para aprender este evangelio. Pablo no hizo el discipulado 1, 2 y 3 y 4, tampoco no hizo ni las verdades fundamentales para poder estudiar este evangelio, ni él se le puso la mano y le dijo, recibe este llamado para las naciones. No, por eso que él sabía que había recibido esto de Dios y él tenía que ir a predicar. Cuando vos sabés quién te lo ha dado, por lo tanto crees, por lo tanto vas a abrir tu boca o vas a hablar, como decía Pablo, ¿no? Entonces, dice que él más tarde fue a la iglesia, y la iglesia, ¿qué dice? Estos que eran columnas, o sea, que si han leído o escuchado su audiovila, saben que él fue donde estaba Pedro y donde estaba Santiago, que eran las columnas, ¿no? Y en ningún momento fueron, ellos dijeron, te ponemos las manos, Pablo, ahora. Dicen solamente que reconocieron mi gracia, dice Pablo. Reconocieron lo único que me encomendaron, dice, se han leído, que me acordaba de los pobres, dice algo así. Nada más. Pero yo me acuerdo cuando empezamos acá, yo buscaba el favor de los hombres, otra iglesia bautista reformada, que me ayudaran a esto, y ninguno, él decía, bueno, para hacer una extensión, no es porque nosotros no necesitamos eso, porque nosotros no creemos en eso como hacen acá. Sabemos que cada iglesia vamos a decir, es independiente, cada pastor rinde cuenta a Dios, por ahí se unen, ¿no? Para hacer algo, pero cada pastor es independiente de cada iglesia. Solamente que yo, somos atacados por estas iglesias de acá de la prosperidad, hay mucho esto acá, que mi señora no quiere que lo diga, pero lo voy a decir igual, que vine acá y tiran el aceite en la puerta de la casa, ahí, y no sé si mi señora le dijo que no tirara el aceite, que estaba cara. Y eso para nosotros es brujería, pero ellos vienen, tiran su aceite, y claro, eso viene si no se lo saben del Antiguo Testamento, que hacían eso, tiraban el aceite y quieren ganar territorio con eso y para orar y hablar en lengua. Vos le decís algo y salen corriendo. Pero ¿por qué no me venís con la Biblia y me predicás? Eso es lo que sucede, hay otro evangelio, ¿no? Esta gente con el evangelio no se juega, ¿no? Por eso que vemos a Pablo acá sin pelo en la lengua, él no tiene temor de decirle esto que molestaban tanto con la circuncisión, cuando está terminando la epístola, Pablo dice, tanto que, vamos a decir, molestan con la circuncisión, bueno, que se lo castren todos, dice Pablo, ya, así se dejan ya de molestar. Estaba como para tomar mate, Pablo. La pava estaba bien caliente. Ya lo habían molestado mucho a Pablo. Pablo, si ustedes ven, dice, termina Pablo la epístola y dice, y no me molesten más, dice. Porque yo llevo las marcas del Señor Jesucristo sobre mi cuerpo. Vayan a la segunda de Corintios, fíjese a 11, fíjese 4, 6, fíjese todos los latigazos que él tuvo, los sufrimientos, hambre, sufrimiento, ayuno, persecuciones con malos hermanos, peligros de muerte. Y por si me faltaba esto, la preocupación de la iglesia, de todo tenía. Y me tengo que estar haciendo cargo de ustedes también, infantes, ¿por qué no crecen ya de una vez?
Si ya le prediqué, vine y le prediqué, algunos piensan que en el primero, segundo, en el tercer viaje, el asunto que él predica, se va, y ¿entendieron el Evangelio? Sí, cuando él viene, hola Pablo, estaban con otra cosa, como los becerros de oro, viste que se fue Moisés, bajó con las tablas, y escuchaban que estaban ahí festejando la cualquier cosa. Y dice, ¿qué pasó? Dice Moisés. Bueno, Pablo algo parecido, se fue, vino y se enteró que estaban en otra cosa, queriendo guardar las cosas de la ley, volviendo de nuevo a los rudimentos antiguos. Entonces, Pablo había dicho que él había predicado el Evangelio, pero ¿cuál era el Evangelio que él le había anunciado o predicado? En Gálatas 1, versículo 4 dice así: el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, ese es el Evangelio. Ahí vemos el verdadero Evangelio. En el 1, versículo 3, bueno, dice, gracias a vosotros, Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que Cristo murió y resucitó, ¿no? Él murió por nuestro pecado, resucitó por nosotros, ¿pero para qué es? Para librarnos de este presente siglo malo, ¿no? Cualquier otro evangelio que se esté predicando, que no sea el perdón de los pecados, creer en Cristo, es un evangelio falso, ¿no? Entonces, vemos que al atacar el evangelio, el verdadero evangelio, está atacando la gloria del Señor Jesucristo, pero no solo también eso, sino que se está jugando con la salvación eterna en sí de las personas. Se está atacando la expiación que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Cuando él mismo, desde la cruz, él dijo de que consumado está. Ya está todo acabado, no hay que agregarle nada, ningún legalismo. A él le costó, ¿no? Entonces no hay que agregarle ninguna obra. Cuando vemos alrededor, ¿cómo podemos saber tantas iglesias? ¿Quién tiene la verdad? Todos tienen Biblia bajo el brazo cuando vos lo ves. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo podés discernir? Bueno, muchas cosas. ¿Cómo podía hacer Daniel? Bueno, una de las cosas que podés hacer, ya no voy a tocar cómo discernir una verdadera iglesia para congregarme, formar parte de una membresía, eso no entraría acá. Pero una de las cosas que yo creo que es fundamental, aparte de la disciplina, que podríamos decir, muchas cosas que podemos tocar ahí, la Santa Cena, los sacramentos, por supuesto la predicación sana de la palabra de Dios, ¿no? Desde el púlpito, no show, ni nada, bueno, todas esas cosas. Pero creo que una de las cosas que una iglesia sana, como podés distinguirla, es que se predique el verdadero evangelio. Porque si no te está predicando el verdadero evangelio, estás perdido. En vano creíste. Entonces Pablo siempre, fíjate que tenía esas luchas con el evangelio, ¿no? La iglesia siempre tuvo, Martín Lutero, ¿qué? ¿Esta carta de quién era? ¿La preferida de quién? La preferida de Lutero, era con la que él, vamos a decir, no fue que el primero que inició la reforma, pues lo pone a Lutero, ¿no? Pero antes tuvo Juan Hus y tuvieron otros más también, otros que escribieron el libro del Anticristo. En esa época fueron vamos a decir, que quisieron empezar, pero lo frenaron. Martín Lutero, bueno, ya que vamos a decir que fue más conocido, pero Hus estaba antes que Juan Hus, que muere cantando un himno en la hoguera, pero él estuvo antes que Lutero, ¿no? Lutero también se inspiró mucho de ello. Entonces, ¿pero qué sucede? Acá está una carta magna, una carta vamos a decir, de la libertad. Nosotros somos libres en Cristo, no necesitamos nada hacer. Cualquier cosa que quiera sistema legalista o religioso, o te está ganando tu mente, o Satanás, o algún pastor que te está queriendo tener bajo control para hacer las cosas, pero en Cristo somos libres. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Si te están predicando el verdadero evangelio, Cristo te ha hecho libre de Satanás, libre del pecado, libre de este mundo, de este presente siglo malo. Por supuesto, las luchas van a estar, ¿no? Acá lo mismo en la punta del coso del peregrino, porque tiene la armadura. ¿Por qué Efesios 6 acá, Efesios, en Gálatas, están las armaduras? O sea, ¿por qué aparecen en la escritura de armadura? ¿Por qué? Porque tenemos todavía pelea. Entonces, ¿qué sucede?
Fíjate los mormones no toman café. Muchos de ellos creen, vamos a ver, que somos pequeños, o sea, dioses, que vamos a llegar. Incluso algunos, muchos no lo dicen, pero que Dios había sido hombre y que llegó en el proceso, fue llegado a llegar a ser Dios, ¿no? Pablo mismo dice, fíjate en el 1.6, dice así, ahora sí con los mormones: estoy maravillado de que así tan pronto que hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Porque no que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario, evangelium, al que os proclamamos, sea anatema. Anatema es maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repetimos: si alguno proclama otro evangelio contrario al que recibimos, sea anatema. Entonces Pablo decía que sea anatema, o sea, que sea maldito alguno que predica otro evangelio. Y Pablo no es que está diciendo, te suelto la maldición. No, lo que sucede es que las personas ya están bajo la maldición. El mismo libro de Gálatas te dice, ¿de qué nos libró? Gálatas 3:3 dice, ¿de qué nos dice? Cristo nos libró de la maldición, la condenación de la ley. No es que Pablo dice, te suelto la maldición ahora porque no estás de acuerdo con mi evangelio que yo te prediqué, y para que no me ganes, tomá la maldición. No, Pablo está diciendo, ya están bajo maldición. Ya lo vimos la otra vez en el catecismo que estamos haciendo durante la semana. Quedó todo a las personas bajo la condenación. Las personas están bajo la ira, bajo la condenación. No es que van a ser condenados, ya están bajo. Juan 3:8, si no me equivoco, ¿no? La ira de Dios, la ley lo está acusando, ya fueron declarados, ya. Entonces, son redimidos estas personas. Entonces Pablo no es que le está soltando una maldición, Pablo le está diciendo que ya están bajo la maldición. Fíjate que estas personas incluso son legalistas, muchos de ellos utilizan unos calzoncillos enormes, los mormones, unos calzoncillos hasta allá abajo, ¿sabías? Bueno, todo el legalismo en el Antiguo Testamento se ha leído de sacerdotes, yo no tengo tiempo de buscarlo, pero de sacerdotes, o sea, cuando ellos estaban en el día del culto, tenían usando unos calzoncillos largos porque representaban que Jehová no quería ver la carne de ellos. Pero no es que para que usar unos calzoncillos largos ahora. Bueno, a menos que haga frío, yo hace frío, para el trabajo me pongo esos pantalones largos, porque tengo frío. Pero no es por legalismo, o sea, tengo frío, nada más trabajo de noche. Pero ¿qué sucede? Pero esta gente usa esos calzoncillos, otros que se dejan la colita atrás para que venga no sé qué cosa y lo agarre de la cola y se lo lleve. ¿Viste que se hace una trenza? Adi Krishna, eso, ¿no? Pero eso no predican tanto de la Biblia, pero de estas cosas sí, los mormones. Y bueno, incluso si le aparece otro ángel. ¿A qué se le apareció a este Juan Smith? El ángel Moroni, la verdad que se le aparece, dice, tengo las tablas, dice, gracias, y le aparecen las tablas. Bueno, se le apareció un ángel, ¿no lo sabía? No. Bueno, a estos mormones se le aparece un ángel morón y dice, tengo las tablas acá para que puedan entender, y las tablas lo tienen que enterrar, y bueno, y no solo por decir eso, otro evangelio pueden tener relaciones con muchas mujeres, bueno, ahora no, muchos le hicieron juicio, bueno, no tengo ganas de hablar de eso, pero en sí te puedes dar cuenta, porque decís, ¿cómo puedo discernir quién predica el verdadero evangelio? Acá también están predicando otro evangelio que predica el mormón. No solo eso, que ya siempre es lo mismo, yo no pertenecería ahí. ¿Por qué? Porque soy negro. Y son todos rubios. ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes que te diga por qué? No sabés, ¿no? Porque yo no quiero ir a esta casa porque se me va el tiempo. Porque ellos dicen que la piel negra es la maldición. ¿No sabías? O sea, la piel mía es signo de que estoy maldito bajo Dios. Yo estaría bajo la maldición. ¿En serio? Sí, media maldición porque estoy medio entre blanco y negro, pero pero en serio, o sea, buscalo, vas a ver que ellos creen eso, claro, no te lo dicen, por supuesto. Después tenemos los adventistas, bueno, eso tenemos acá uno solo, acá los sábados, que ayer la otra vez lo encontré, está el pastor nada más y son poquitos, pero están ahí, ¿no? Que tiene un cartel que dice que ya viene el arrebato o algo así, tienen su cartel. Y ellos creen que si no guardás el sábado, el día del sábado, nosotros seríamos hijos de Satanás. Ellos dicen así. ¿No? Entonces guardar todas las otras cosas más también que faltan
porque si no, no cociné, no das esas cosas. Entonces, hay otro evangelio, el testigo de Jehová. El testigo de Jehová dice que no puedes ser salvo a menos que no pertenezcas a la sociedad Watchover. Entonces, ¿qué sucede? Si vos no perteneces, no estás bajo la cobertura, vamos a decir, la sociedad, estás perdido, pobrecito, dicen ellos, ¿no? También ellos dicen otro evangelio. ¿Qué dicen? Estudiar la Biblia está bien, dijo, ¿no?, el fundador de eso, pero necesitan de mis libros para poder entenderlo. Si no, a los 2 años más o menos, no me acuerdo de esas palabras literales, de verdad, que te dicen, no estoy inventando, ya muchos se extraviarían. La Biblia está bien, pero tienen que estar los libros, y ahí está la revistita Atalaya, y la revistita... Nosotros tenemos confesiones, nosotros tenemos catecismo, varias cosas, libros, pero nosotros nada suplanta esto. La palabra de Dios tenemos... sola escritura tenemos. O sea, no es que no quiere decir que tenemos sola escritura, no quiere decir que desechamos otros libros. Tenemos por regla de fe y obediencia las escrituras. Entonces ahí podés descender que hay otros evangelios cuando quieras vos buscar dónde congregarte, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen ellos, que Jesús, y además sin decir lo que dice el testigo, que Jesucristo no es Dios, ¿no? Que bueno, tiene un montón de cosas. Hay algunas iglesias como nosotros que salimos, o sea, que eran pentecostales, si no me equivoco es una rama de Asambleas de Dios, donde salimos, que pero contaminada, si no me equivoco, que después se transformó esto que es Dios es amor, se llama, ¿no? Dios es amor, donde salimos nosotros. Bueno, ¿qué sucede? Mucho de eso, yo te digo, porque yo no estoy hablando y acusando a nadie, te digo lo que a mí me pasó, cada uno si lo quiere contar lo cuenta. A mí yo tuve que firmar un papelito donde puse mis pecados y renunciar a ellos, faltaba que lo quemara, no sé qué, o cosas, y que no me tenía que acordarme de todo, me dijo, que no dejara, ¿cómo me va a hacer? Acordarme de todo, anoté los más graves que yo pensaba que eran, ¿no? Y bueno, después ya está, listo. Nadie me dijo, no, estás un pecador, fíjate, estás acá, estás mal ante Dios, qué caramba, ¿qué hice? Yo no, aceptaba a Jesús, me pusieron un corazoncito acá, ¡ping! Casi me pincharon con esa alfilera así, pasé al frente cuando cantando una canción, no me acuerdo, algo del corazón, era un corazón alegre, pasé contando al frente y ya está. Y uno de los miles más que estaba ahí yo. Y eso es otro evangelio, no sé, sin decir también que hay iglesias bautistas y pentecostales, otras que la mayoría son arminianistas, creen que la salvación va a ser sinergística, o sea, vamos a decir, no creen que la salvación es monergística, como decían los teólogos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la salvación, ellos cooperan con levantando la mano, aceptando a Cristo, cosas así, por la fe misma. La fe, si mira 3.000, la fe es un don de Dios que te lo ha dado. Entonces, eso es otro evangelio que le añaden algo a la salvación. Tenés que tomar esta decisión. Nunca escuchaste los 4 pasos para hacerse salvo, ¿no? Los tratados mismos de evangelización. A veces los tratados que tenemos nosotros, yo los miro y digo, caramba, estos tratados están mal, digo yo. Y tengo que estar viendo a ver cuál puedo dar, porque están muchos hasta tienen eso, ¿no? De que como que me decir hablar del verdadero evangelio ya viene hasta los tratados malos. Entonces es como que enseñan de que tú tenés que cooperar con tu decisión, con tu fe, con tu libre albedrío, y bla bla bla, ¿no? O darle una oportunidad a Cristo, ¿no? Aceptarlo y cosas así, ¿no? Que implica mucho más que eso. Entonces el verdadero evangelio, si nosotros leemos la epístola de los Gálatas, a las iglesias que estaban en Galacia, vamos a decir, el mensaje se centraba en Jesucristo, en quien pagó el precio por nosotros en la cruz, al morir en la cruz, en Gálatas 2.19, Gálatas 2.21, Gálatas 3.1, Gálatas 3.13, Gálatas 4.5, Gálatas 5.11, Gálatas 5.24, Gálatas 6.12, Gálatas 6.14, van a encontrar Pablo hablando de la cruz de Cristo. Entonces la salvación no depende de que uno estemos de acuerdo, vamos a decir, con una lista de doctrina, sino de someternos al Señor Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, que nosotros, la salvación la hace solamente un medio, como este Spurgeon, por el cual yo me apropio, nada más de esa gracia que Dios me está dando, nada más. Pero no es que yo digo, está de acuerdo con esto, cuando yo a veces le digo, tenemos la confesión, no te estoy diciendo, vos cuando a veces le mostré una confesión a alguien y dice, como que son iglesias legalistas. ¿Estás de acuerdo con la confesión de Londres de 1689? Si no, no te afecta. Yo podría contar muchas cosas de eso, pero no se trata de eso.
Se trata, yo primero tengo que ver si esta persona ha sido regenerada para formar parte de una membresía, pero no es que yo que esté de acuerdo, la salvación no se trata de que esté de acuerdo con la confesión que tenemos nosotros. Yo me tengo que dar cuenta primero si de verdad vos te has sometido a Cristo, si Cristo es tu Señor y si Cristo te ha regenerado. Nada más. Después, las confesiones son importantes, las que tenemos nosotros. Pero ¿de qué me sirve que diga, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, somos uno más de nosotros. ¿De qué me sirve si tendría un muerto que está sentado ahí tirando olor, nada más? Porque no ha sido nacido de nuevo. Entonces Pablo, tenemos que entender eso, ¿no? Que maldito, le dice, que predica otro evangelio, ¿no? Porque sabemos que la ley, o sea, lo que hace es eso, ¿no? Maldito todo aquel que no obedece la ley, ¿no? No se trata de obedecer. Santiago 2:10 dice que si uno en un punto falla, se hace transgresor de toda la ley. En los temas teológicos, no tengo tiempo de hablar todo lo que habla Pablo acá, pero en el capítulo 2, vamos a decir, Pablo, los temas teológicos que va a tocar él cuando habla en el capítulo 2, la columna, que cuando él va a hablar, o sea, en el capítulo 2, o sea, la columna que él se está refiriendo, sabemos que se estaba refiriendo a Pedro, a Santiago, aquellos que estaban formando la columna, o sea, vamos a decir, los principales líderes serían, para que se pueda llegar a entender. Dice que a él nada le enseñaron. Cuando él va, en el capítulo 2 dice, a mí nada me enseñaron, a mí nada me pudieron añadir, solamente le confirmaron nada más lo que la gracia que le había dado, a él le dieron, vamos a decir, muy bien, la diestra, o sea, la mano, así, te aceptamos, o sea, sos uno de nosotros, nada más. Algunos tenían miedo, dice, este no es la que nos perseguía, pero nada más. Pablo dice, no me acuerdo, me acuerdo que se estaba diciendo yo, cuando empezamos acá, yo buscando la mano, la diestra, pero en sí, incluso a veces he hecho seminario con mucho que casi un año perdiendo el tiempo, porque a mí nada y podía decir que eran, vamos a decir, seminarios buenos, pero en sí nada me añadían porque no aprendía de nada. Pero ¿qué sucede? Lo mismo le sucedía a Pablo, ¿no? Eso fue cuando recién empezamos, ¿no? Vamos a seguir adelante. Pablo dice que lo que sí hicieron, o sea, si han leído o escuchado sobre la Biblia, que hubo una división, vamos a decir, de tareas. Dice, al contrario, al ver que el evangelio de la incircuncisión me era confiado como al de Pedro de la circuncisión. Entonces, vieron que se le había encomendado a él. Pablo está diciendo en el 2, versículo 7, que en sí había una división de labores, pero en sí no había una división, vamos a decir, de mensajes. ¿Qué está queriendo decir? Que no hay muchos mensajes, hay solo un mensaje. Puede haber división de tareas dentro de la iglesia, cada uno hace algo, como cuando ellos salían a predicar, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. El mensaje no se puede, vamos a decir, negociar. Uno a los gentiles y sí a otros, a los judíos, y reconociendo la gracia que me fue dada a Jacobo y Cefa y Juan, y los que parecían ser columnas, me dieron la diestra de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos la circuncisión. No es nada más que eso. Reconocieron, vemos como reconocer un pastor, no se trata, por ahí hablan, ¿quién te ha nombrado como pastor? ¿O qué? Y vos ves muchos que han hecho seminarios en tal lado y andan predicando que ellos pueden ser salvos por su decisión o pueden ser salvos por su libre albedrío y han estudiado un montón de cosas así, ¿no? Y lo que sucede es cuando vos ves a otra persona si de verdad Dios lo ha encomendado, le ha puesto esa carga por las almas, y ellos vieron eso. No dijeron, sí, Pablo, ahora te imponemos la mano y recibe el ministerio, Pablo. No hicieron eso, solamente reconocieron la gracia que Dios da. ¿Por qué? Porque el pastorado es el Dios el que llama. Dios pone ese querer y ese hacer, vamos a decir, en el ministro, y las otras personas solamente vienen y miran y dicen, sí, Dios te ha levantado como siervo, pero no es que la persona viene y te dice, recibe, pastor. Ahora, cuando vemos acá en la epístola, vemos
que no sucede. Son las personas solamente lo único que pueden hacer, o los pastores, ir y mirar y decir, sí, Dios lo ha llamado, nada más. Reconocer eso, esa obra. Por eso Pablo dice que me dieron la diestra, ¿no? Reconocieron la gracia que me fue dada, dice, nada más. No me añadieron nada, no me dijeron, debes hacer el discipulado y el estudio tal. No, vinieron y vieron que Dios, por supuesto el ministro se debe preparar, debe estudiar, después de eso de que viene llamado de Dios, ¿no? Cuando dice Samuel que llama, Dios te llama, ¿no? Pero no es así con una voz audible, pero sí te pone ese querer, esa carga y te empieza a llamar desde adentro para ese ministerio, pero las personas solamente reconocen. Entonces, ¿qué aprendemos del capítulo 2? Aprendemos que la ley, o sea, no nos capacita, o sea, la incapacidad de la ley en sí para salvar. Cuando vemos en el capítulo 2, versículo 16, dice así, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. ¿Qué sucede? Que ya lo estaba explicando, estos judaizantes se habían ido a la iglesia de Galacia porque había muchas de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se habían metido y habían dicho, bueno, Cristo está bien, pero necesitas circuncidarte, guardar los días, la de luna, fiestas, todas estas cosas, y vas a ser un verdadero cristiano ahora sí. ¿No te dijo eso Pablo? No, ¿cómo? Pero este Pablo no te predicó, no te lo da el Evangelio. Entonces, lo que sucede es que Pablo dice que no es así, que no es declarado el hombre justo por las obras de la ley, o sea, sino ¿por qué? Por el Señor Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros creímos en Cristo para que fuéramos declarados justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Cuando hay algo que quería decir que Gálatas tiene muchos textos parecidos a lo que voy a dejar acá un apunte a lo que es Romanos. En el libro de Romanos se tiene muchos textos que coinciden. Bueno, sabemos que el autor es el mismo, ¿no? Por eso es que coinciden muchos textos de ahí, ¿no? En Romanos 3:20 dice algo parecido, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque mediante la ley se conocimiento del pecado, que eso vamos a ir dentro de un rato a ver eso. Entonces, en el capítulo 2, vamos a ver, aparte de que Pablo le llama la atención a Pedro en los versículos anteriores, ¿no? Que le reprende al apóstol Pedro, ¿no? Como dice, ¿no? Que él dice que, bueno, el asunto es que Pedro, sabemos que él era judío, no podía comerse la comida, que dijo que podía comer, lo se sienta y dice, ¿qué van a comer? Yo también quiero comer. Y empezó a comer, está bueno esta comida, empezó a comer, y al poner a la noche aparecen unos judaizantes, vienen los cosas que estaban con Santiago, a caminar, y Pedro dice, y se fue y dice, conozco yo, no sé qué pasa. Y dice, y empezó, y como Pablo que estaba viendo ahí, dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? Y le llama la atención Pablo a él. No sé lo que sucede, que esta cosa dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces el pecado, esta cosa lleva, vamos a decir, una cola, arrastra a otra. Cuando Satanás se fue, arrastró unos cuantos ángeles con él. Entonces, hacer estas cosas a veces podemos arrastrar a los demás, ¿no? Porque tenía miedo la de la circuncisión. Vamos a decir... Pedro, aquellos que habían venido de parte de Jacobo, ¿no? Porque él decía que comía con los gentiles, pero también se cruzó para el otro bando. Entonces, Pablo le llama la atención, pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todo, si tú siendo judío vives como gentil y como judío, ¿cómo obligar a los gentiles a judaizar? Este era Pablo, era llamada la atención y decía las cosas. A veces cuando me toca decir estas cosas, ya lo vuelvo a repetir creo por segunda vez en esta hora. Al gran ministro, ¿se lo dijiste? ¿No es que predica las doctrinas de la gracia y es reformado? Sí, nosotros, ¿qué sucede? Nosotros también creemos en las doctrinas de la gracia. Lo que sucede es que a veces predican cosas que no son bíblicas. ¿Y nosotros qué creemos? Son la Escritura, reformando siempre reformando.
Entonces, ¿qué sucede? Si está mal hay que decirlo. Mira si Pedro decía, no, él es el primer papa, no le voy a decir nada. A Pablo, a Pedro no, que no, ¿a ver qué? No, hay que decirle las cosas si los amás. De verdad, si decir con buen amor, ir y decírselo. No porque es el gran... eso es lo que aprendemos de Pablo, no atacar a las personas, pero ir a decírselo bien. Entonces, pero hoy no, si son los grandes, han escrito grandes comentarios bíblicos, no le podés decir nada. Entonces Pablo, él decía que por las obras de la ley nadie iba a ser salvo. Bueno, en Gálatas 2:19 habla casi de lo mismo, ¿no? O sea, casi toda la epístola está hablando de lo mismo. 2:19 dice así: porque yo por medio de la ley porque yo por medio de la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? En Romanos 7:4 también habla de lo mismo, ¿no? Así también nosotros, hermanos míos, se nos hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, por la que llegaste a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Entonces nosotros hemos muerto a la ley, no para cumplir que la ley está muerta y no la tenemos que cumplir. Después ya vamos a ver en el capítulo 5, ¿no? Que sí, lo que demandaba la ley, que nosotros debíamos morir, que nos acusaba, Cristo murió por nosotros y Cristo estamos identificados nosotros, que Cristo en la cruz, nosotros también, nosotros morimos con Cristo. Entonces, para la ley yo ya morí, o sea, ya estoy muerto. Él me decía que debía morir. ¿Qué me dice la ley? ¿Debes morir? Bueno, yo ya morí. Pero esto es por lo que es por fe, ¿lo has creído? Porque la ley te acusó que vos tenías que morir. Pero alguien te dijo, no, estás mal, sí. Pero alguien también te dijo, mirá, vos ya moriste con Cristo. ¿A dónde? Romanos 6:6, ¿nunca leíste? Con Cristo está que has sido crucificado. O sea, no sé si lo han leído. ¿Has leído alguna vez? ¿Sí? Romanos 6:6, creo que Romanos 6:6, no me acuerdo bien, pero me parece que es el 6. A ver. No, ese es Gálatas 20. Romanos 6:6 dice así. Sí, estoy leyendo la Biblia que yo tengo escrita, que la he escrito yo. Sí la he tachado, así tachada. En Romanos 6:6 acá está el 5, me cuesta leerla porque la he escrito tanto. No sé si la tenés vos el 6, porque si hemos llegado a ser injertados en él, a la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera desactivado o abolido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la vieja naturaleza fue crucificada. Después voy a hablar de esto, no es que dice, no, porque tengo dos naturalezas. No, una naturaleza fue crucificada, fue muerta ahí. La que mandaba la ley, por la ley estoy muerto. Al yo viejo, la naturaleza antigua, fue crucificada y ha sido muerta en la cruz. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a ver que en el capítulo 3, Pablo va a hacer una defensa del Evangelio, de la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a hacer una defensa contra aquellas personas que lo quieren pervertir. Pablo en este capítulo, si han leído, han escuchado, pues yo, como están viendo, no estoy diciendo texto por texto, estoy yendo por arriba. ¿Se puede llegar a entender? No es que estoy yendo texto por texto, así viendo. Estoy yendo un poco por arriba por los capítulos, si no, no terminamos más. Pablo le pregunta en este capítulo si habían recibido el Espíritu Santo por la ley o por creer con fe. Entonces le dice, ¿por qué lo recibieron a este evangelio? O sea, ¿cómo es posible? O Gálatas insensato, o Gálatas tonto. En otras traducciones dicen de otra forma. Hay traducciones que dicen, bueno, de otra forma, ¿no? Pero no debería decirla, pero lo dicen como que son una persona que es sensata, tonta, y ¿cómo fue
que sus ojos fue así. Ananías dice exhibido, dice. Cristo fue sería presentado, la otra traducción, porque la mía fue exhibido, o presentado, que Jesucristo crucificado. ¿Quién nos hechizó? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por fe? ¿Tan insensato soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionado por la obra de la carne? Bueno, él dice que es en vano todo esto. ¿Qué le está diciendo? O sea, ¿por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo recibiste? ¿No? Yo me acuerdo cuando estaba en esas iglesias, todos los domingos le invitaban al Espíritu Santo a que descendiera, con un aplauso y cosas así, que bajara. Mientras cantaban eso que dicen alabanza a ellos, el Espíritu Santo venía descendiendo. Después no sé si se iba o no, de verdad no lo sé, porque para mí la Escritura me dice que lo recibimos una vez y para siempre, ya está. Entonces Pablo le dice que ¿por qué lo recibieron? ¿Por qué es? ¿Por las obras de la ley o por creer con fe? Las Escrituras, ¿qué nos dicen? Que cuando vos crees, ¿qué vine a hacer? Vine a tabernaculizar el Espíritu Santo. Yo y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que vendremos a vosotros. Entonces, el Espíritu, el Paracleto, o el Espíritu Santo, el ayudador, viene a nosotros. Entonces le está diciendo, ¿tan necio soy? ¿Cómo es posible que no lo pueda entender? La idea que Pablo dice a esa persona que le dice, que vos le decís, sería en el griego, le explicás, y no. Bueno, ¿cómo? No es sinergístico. Bueno, es que vos no tenés que cooperar con nada. Es monergístico, que la salvación es de Dios. ¿Entendés ahí? Salvación es... No. Debes creer en Cristo. ¿Entendiste? No. Bueno, Pablo diciendo, lo tenés que entender. Hay personas que le explicabas y no sé, no sabes cómo explicárselo ya, porque parece que ya no entienden. Entonces Pablo dice, tan insensatos son, pero ¿qué les pasa a ustedes? Les prediqué yo el Evangelio y ustedes ahora, por eso tenemos que tener esta carta, que no hay muchos elogios ni cosas así. Pablo estaba enojado, estaba muy... estaba hirviendo Pablo, porque no puede ser que vos le hayas predicado algo, sí, y después vemos que la gente pervirtió el Evangelio. Entonces, por la ley no se puede recibir, vamos a decir, el Espíritu Santo. No es que se recibe de la ley, solamente te muestra. Vamos a ver en el capítulo 3, del 1 al 5, Pablo lo que va a mostrar que en sí Dios lo salva solamente por la gracia, pero no por la ley. Y Pablo muestra en este capítulo 3, vamos a decir, parte del testimonio de él, ¿no? En Deuteronomio 27, versículo 26, vemos que la ley lo único que hace, ¿qué hace? Maldice, al no cumplir, lo único que hace es maldecir. Pero Cristo, vamos a decir que es el que no redime de esta maldición de la ley. En el 3.10 dice así, estamos en capítulo 3. Capítulo 3 dice, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerla. De Deuteronomio 27, versículo 26. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo nos redimió de esa maldición. La llevó sobre... Sí, que dentro de un rato en el capítulo 4 voy a mostrar qué quiere decir esto de redimir. Entonces la llevó sobre sí mismo. Y ahora somos salvos por medio de la fe. La fe no por de mi fe, sino el creer, depositar, el vaciarme yo mismo y confiar en aquel solamente que me puede salvar. Eso es la fe. En aquel. Mi fe no es que, sí, mi fe me salva. No es mi fe. Es saber que yo no puedo hacer nada, yo confío solamente y deposito totalmente en la persona aquella, que eso es la fe, no que la fe, sí, porque yo, por mi decisión, porque no es la fe, es mi decisión, tomar la decisión por Cristo, no es mi decisión, es depositar toda la confianza en aquella persona, en una persona, en lo que ha hecho, la obra, expiación en la cruz, no es, vamos a decir, una obra la fe no es una obra que yo hago para ser salvo. Sí, es algo que yo debo responder y que incluso esa fe me es dada por Dios. Entonces Pablo demuestra por medio, vamos a decir, de las Escrituras,
en el Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por medio de la fe. Pablo dice, fíjate que dice las promesas de Abraham, 3:6, como Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabe esto, que los de la fe estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que por la fe declara a Dios justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo acá? Pablo está mostrando por medio de las Escrituras, vamos a decir que Abraham fue justificado, Génesis 15, versículo 6, y que todos los que son de la fe son bendecidos de acuerdo con la promesa que le había hecho Dios a Abraham en Génesis 12, versículo 3, Génesis 18, 18, 22, 18, y en Oseas 2:4, no tengo tiempo, ¿no? que también que Abraham, ¿cómo puedo explicarlo? La ley vino 430 años después. Es imposible que Abraham, Pablo está diciendo así, ellos dicen, pero hay que circuncidarse, pero Pablo les muestra por esto, por las Escrituras, le hace razonar ¿de qué? De que, ¿cuándo fue justificado Abraham? En el 3:6 ahí. Abraham no había ley cuando creyó amados hermanos. Acá no dice hermano porque está enojado Pero, ¿cuándo fue justificado? Usa un poco el cerebro, le está diciendo. Ponelo a pensar, esa medio kilo de masa ósea que tenés. No está para tener pelo, nada más ahí. Ponelo a pensar. Porque hay personas que lo tenés que hacer pensar porque no entienden, parece. Si todavía no llegó la ley, entonces no podés hacer algo por la ley porque fue bajo la promesa, y la promesa fue dada por Dios, y la ley fue por intermedio de ángeles nada más, y la promesa fue por parte de... Entonces está diciendo, Pablo estaba bastante airado y bastante enojado, entonces le está diciendo, no, fue Abraham, tenemos el ejemplo en las Escrituras, que fue por medio de la, vamos a decir, la promesa que Dios le dio, y Abraham creyó y fue contado por justicia, fue justificado. Entonces, y todos los que creen, está diciendo en el 7, por el 8, perdón, 3:8, operando por la fe declarada justo a los gentiles, o sea, todos aquellos que nosotros también creemos, somos bendecidos. Porque dijo, así serán todos, o sea, todos, o sea, le estaba mostrando todo lo que le está mostrando el cielo, todo eso, le estamos mostrando, o sea, que así van a ser los hijos, o sea, todos los hijos en sentido, vamos a decir, de nosotros los que creemos como Él. Eso es lo que estamos tratando de mostrarle Pablo a esta gente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la promesa es mayor o superior que la ley, ya que la ley llegó por medio de un ángel, como está diciendo, pero el pacto solamente vino de parte de Dios. Y este pacto todavía está vigente. La ley en sí ha venido después, pero no vino para anular la promesa que Dios había hecho. O sea, esta promesa que le había hecho a Abraham no la anula la ley, sino que para qué fue dada la ley, dice Pablo, sino que era para qué, para revelar nuestra pecaminosidad. En el 3, versículo 22 y el 24, dice así. Pero las Escrituras, Gálatas 3:22, pero las Escrituras encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. El 24 dice, así que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para que fuéramos declarados justos por la fe. Ayos, sí, ayo, pedagogo, sí, son cambia, ¿no? Ayo o un pedagogo. Sí, era como alguien que cuidaba, como una niñera, sí, alguien que iba a cuidar hasta que hubieran crecido, ¿no? Era algo así. Pasa que no tengo tiempo de hacer un estudio, vamos a decir, exegético, texto por texto, para estar viendo todo en sus contextos lo que dice, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Pero eso, entonces, ¿para qué vino la ley? La ley vino solamente para mostrar que nuestra pecaminosidad, está diciendo Pablo en el 22 y en el 24, y ¿qué nos hace? La ley nos muestra nuestra condición y nos conduce aquí. Esto cuando te vas a despertar la mañana, así, si te tirás agua, aquello que se lava la cara, ¿no? Y te mirás arriba, supuestamente tiene un espejo. Te mirás la cara y dices, me tengo que afeitar, me tengo que lavar los dientes, el peinar, lo que tienen pelo, y te arreglás. Entonces, ¿qué hace? El espejo te muestra que estás
destrozado. Entonces, ¿pero qué es lo que te arregla? Solamente el agua, te higienizás, te arreglás, pero el espejo lo único que te muestra va a ser tu condición de trastroza después que te despertaste. Te levantaste así como está, te levantás así con el ojo más o menos y te arreglás, pero eso va a ser lo único que hace el espejo. El agua, la palabra de Dios, solamente es la única que te puede, pero si no el espejo, eso, ¿para qué vino la ley? Para mostrarte. ¿Nunca viste esas lupas acá están así? Y viste, yo tenía una que te agranda el ojo así, y bueno, es para, mismo libro de Romanos, no tengo tiempo ahora de ir, ¿no? Pero no me acuerdo en qué parte de Romanos está, en Romanos 3 y algo, me parece que está. En Romanos 5:20 me parece que dice, ahora me voy a fijar, pero ahora si lo encuentro, pero si no lo digo en memoria, como que la ley vino para que abundara el pecado, dice, vino la ley, entonces podemos pecar más. No, la palabra en el griego sería para abundar, que significa eso como una lupa, para que sea, y la ley para que abundara es para que se agrandara, para que vos no pudieras ver, porque antes de que viniera la ley vos no podías ver el pecado. Si vos estabas allá, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer rico, quiere que vos te cases con un buen marido, que hagas que tenés que ser líder, nada más que esas cosas. Pero cuando vino la ley y te mostró tu condición, o sea, abundó el pecado en el sentido que se agrandó, que yo no lo había visto, ahora sí, la ley viene y dice, mira, ¿cómo se puede entender? Bueno, entonces en el capítulo 3, ¿qué podemos aprender? Que la justificación por la fe que vimos de Abraham, o sea, Abraham 3, Gálatas 3, versículo 6, o sea, vemos que Abraham fue justificado por medio de la fe y no por medio de las obras. En Romanos 4, 10 y 11, sabemos que nos está hablando de que somos salvos por gracia. 4, 10 y 11 dice así: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe cuando estaba en la circuncisión, para que el Padre sea de todos los que creen sin estar circuncidado, a fin de que le sea adjudicada la justicia. ¿Cuándo sos salvo? ¿Cuando te bautizás? ¿Cuando formás parte de una membresía? No, cuando creíste en Cristo. Bueno, ¿cuándo fueron ustedes salvos? No cuando me circuncidé. No. No te sirve nada, solamente eso vamos a decir, esa parte, no tenía tiempo de hablar de eso. No muchos creen por ahí que, sí, me bauticé. Yo me acuerdo que en un lugar, no lo voy a decir, me querían hacer bautizar de nuevo. No, y yo le explicaba, no quiero decir nada, ¿no? Pero teológicamente estaba un poco pobre. Y me quería que me tenía que decir de nuevo bautizarme. No pregunté en qué forma, sin plancha, para atrás, pero el asunto es que me quería bautizar. Pero ¿qué ganás con eso? ¿Por qué no me preguntás primero si de verdad he sido regenerado, si de verdad, hacemos unas preguntas de verdad? Porque ¿para qué me querés bautizar? Si yo en verdad no nací de nuevo. Entonces no sirve de nada. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después? No, fue justificado antes. Antes, cuando creyó, después que creyó, dice Romanos 4. Entonces, no sirve de nada que estés guardando ciertas normas. Por supuesto, no queremos bautizarnos porque la Escritura manda que debemos bautizarnos, ¿no? Los sacramentos, o sea, la Santa Cena, el bautismo, que son ordenanzas que Dios ha dejado. Pero eso no te salva. El ladrón de la cruz no se bautizó. Entonces, son ordenanzas que debemos hacerlas, pero eso no es que nos va a salvar a nosotros, esas obras, si las querés hacer como para ser salvo. En Gálatas 3:7 vemos que también se habla de los creyentes, que nosotros somos hijos espirituales de parte de Abraham, en el sentido cuando creemos, en el sentido ese, ¿no? Entonces, y por lo tanto somos bendecidos por medio de él, o sea, como dice Gálatas 3, versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces somos bendecidos en qué? En la promesa esa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? O sea, que Dios iba a salvar a los pecadores. Entonces, así como le salvó, vamos a decir, a Abraham, o sea, a nosotros también nos va a salvar por medio de la fe. Nosotros somos, eso es lo que quiere decir. Así que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vos vas a ser bendecido con la misma cosa que Abraham fue salvo, porque él creyó, le fue adjudicado por justicia. Si vos creés como él creyó, entonces de eso se trata la salvación, de creer en la obra del Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué podemos aprender del capítulo 3? Que la promesa de Dios, o sea, que Dios dio para ser salvo, y la ley de Dios no se oponen en sí, vamos a decir, en la una a la otra. En el 3, versículo 21, nos dice así, ¿la ley entonces está en contra de las promesas? En ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. La ley no te puede dar vida. La ley dice, pecadora, debes morir, a menos que cumplas estos 10 mandamientos. Los podés cumplir desde que naciste hasta ahora. Viviste para Dios, no robaste, nunca te enojaste, nunca mentiste. No, entonces al infierno. No puede, la ley solamente te va a acusar. Entonces, la ley entonces está en contra de las promesas, de ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida, la justicia estaría verdaderamente por la ley. Entonces la ley no te puede dar vida, no es que es mala, solo que no te puede dar vida, pero no se contradice con la promesa de Dios. Dios dio esa ley 430 años después, más tarde, pero vamos a decir, no cambió el pacto que había dado a Abraham. Bueno, sí, el pacto en sí, como vimos otra vez en Génesis 3:15, él ya en el protoevangelio ya promete que iba a venir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Ya fue, que fue añadido a causa del pecado de la humanidad. Entonces, nosotros como hombres, o sea, como humanidad, despreciamos las promesas de Dios. Necesitamos algo que nos despierte dentro de nosotros, que nos señale, que nos acuse, que nos muestre nuestro pecado y nuestra culpa. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder apreciar la gracia de Dios. Si no, cuando la apreciaste, luego el Evangelio dice, bueno, ya lo voy a pensar, quizá antes que me muera el primer video le voy a dar una oportunidad a Dios. Claro, ¿qué vamos a apreciar la gracia de Dios? Si alguien te está pidiendo, yo la otra vez estaba queriendo escuchar algo allá en el trabajo, tengo mi celular para escuchar la radio, y se escuchó que alguien estaba predicando otro evangelio, ¿no? Que Dios le sacara los problemas que tenía, estaba orando porque le sacara los problemas. Y ese no es el evangelio, ¿no? Decía, no, te padre, te ruego que le saque la carga, que le saques los problemas a la gente. Y ese no es el evangelio. ¿Cómo la persona se va a confrontar con sus pecados si no está haciendo, la ley no les está acusando? Entonces la ley lo que hace es aumentar el pecado, agranda para que nosotros lo podamos ver. No sé si se puede entender como está diciendo el Romano hace un rato. Voy a ver si lo puedo encontrar, creo que estaba en Romanos 5:20, si no me equivoco. Dice así, pero la ley entró para que aumentara la transgresión, mas donde el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Entonces ahí está. La ley fue para eso, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ver el pecado, o sea, como una lupa, para que se pueda entender, para que se pueda aclarar un poco, ¿no? Entonces nos muestra a nosotros nuestra condición pecaminosa, o sea, lo encierra todo bajo pecado, o sea, la ley, pero no nos puede decir curar o dar vida, sería mejor la palabra, porque curar no sería, yo creo que mejor sería dar vida. Solamente es Cristo el que nos da vida. La ley en sí no nos puede salvar, solo nos conduce al Señor Jesucristo, como yo leí en el 24, que dice, así que la ley ha sido nuestro pedagogo hacia Cristo, para que fuéramos declarados justos por la fe. Bueno, esa palabra que estaba considerando recién, que era pedagogo, o ayo, en algunas traducciones que era en la Reina 1960, si no me equivoco, quiere decir instructor de niños. Eso es lo que quiere decir un pedagogo, alguien que prepara, vamos a decir, alguien que te prepara, o la ley te preparaba para la venida de Cristo. O sea, los tipos y figuras que se mostraban solamente eran cuadros de la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía la ley, un pedagogo, un instructor, vamos a decir como un niñero, o sea, pero no aluna, vamos a decir, la ley no aluna las promesas. Cuando el padre se va, vos trabajás de pedagoga, ¿no? de niñera. Entonces,
bueno, cuando se va la señora que vos, vamos a decir, que la mamá del chico que vos cuidás, le hace quizás unas promesas, pero también deja la ley. Esa ley no anula la promesa que hace. La promesa es, yo voy a volver. Te portás bien, si no, tal cosa. O si te portaste, tal cosa. Bueno, la ley esa, que le dijo ella que si se portara bien o hay penita, o disciplina, anula la promesa de que va a volver. Volver va a volver. La ley fue para mostrarle algo que si se porta mal o que lo que... pero entonces, para que se pueda entender ese ejemplo pobre, es así. La ley que fue dada, o sea que no anula la promesa que dio. Entonces la ley no podía anular. La ley solamente te mostraba tu condición. La promesa ¿cuál era? Sos salvo si crees. Sos justificado. Pero la ley no era que fue... Bueno, ellos entendieron mal. Que la ley era para ser salvo. Entonces que la ley santificaba, que la ley te hacía más espiritual, y bueno, después fueron agregando cosas, hasta cuando vino Cristo ya era cualquier cosa, ¿no? Ya ni la ley misma era, se habían agregado muchas cosas más. ¿Mm? Entonces, depender de la ley es depender de uno mismo. ¿Mm? Y depender, ¿por qué? Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que depender de la ley, depender de uno mismo sería que depender de la ley es depender de que yo puedo hacer cosas para ser salvo. Dependo de mí, pero la fe ya no depende de mí, descanso en lo que hizo otro en su vida. Entonces, es muy diferente cuando vos querés ser salvo por guardar algo, o tanto sea cuando sos cristiano, vos decís, pero nosotros somos reformados, somos cristianos, pero y nosotros queremos, pero a veces caemos en eso. Esta semana, menos tele, menos música, más Biblia, más signos, tiro todas las cosas a la Biblia, y caes en un sistema que le queda legalista de como que, con esto Dios me voy a sentir mejor, no te vas a sentir mejor, o sea, no vas a ser más acepto por hacer esas cosas, aunque no lo creas, a veces nosotros caemos en esas trampas, la carne nos engaña, porque la carne le gusta hacer esas cosas. Entonces debemos confiar solamente en lo que hizo Cristo. Eso es un resultado de lo que tenemos que hacer nada más, porque ya somos regenerados y el Espíritu Santo nos conduce en esa forma de vivir nada más, pero no para estar mejor con Dios. No podemos. La única forma de estar mejor con Dios y la única forma de estar en paz con Dios, la única forma de mediador es Cristo, no por esas cosas. Lo digo porque a veces sin querer, a veces nosotros nos engañamos pensando como que con eso vamos a ser más santificados. No, somos santificados en Cristo, no por esas cosas que hacemos nosotros. Entonces, Cristo nos hizo, vamos a ir al capítulo 4, mejor para adelantar un poco más. Voy a hacer hasta el 5, el 6 no lo voy a hacer por arriba, porque si no, no vamos a terminar. En el capítulo 4 dice así, voy a tocar por arriba un poco, que Cristo en sí nos hizo libre, vamos a decir, en el capítulo 4, si han leído o han escuchado sobre la Biblia, habla de que nosotros nos hizo libre de la esclavitud del sistema religioso, ¿sí? Ya no depende de nosotros, nos hizo libre, vamos a decir, de la ley, de Satanás, del pecado. Entonces, y esta gente, vamos a decir así, digo después, mientras el heredero es menor que... Bueno, empieza a hablar... a ver, un momento, voy a empezar desde el 4. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque el Señor de todo nada difiere de un siervo, sino que está bajo... Bueno, él sigue hablando de la ley en el 4. Más cuando el momento del tiempo Dios vino y envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de la ley, que redimiera a los que estaban bajo la ley. Bueno, el capítulo 4 habla de que nosotros estábamos bajo la ley, o estábamos bajo el ayo, hasta cuando Cristo, vamos a decir, viniera. En el 4 me voy a concentrar un poco más para avanzar. Más cuando vino el cumplimiento, así es mi traducción, del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué dice? Nacido bajo la ley. En el 5 dice, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Bueno, entonces estábamos bajo la ley, bajo un sistema, no sé cómo decir, bajo unos rudimentos. Antes que nosotros, Cristo viniera, el hombre siempre ha querido ser salvo por guardar ciertas cosas. Antes de que Cristo viniera, vamos a decir, incluso Cristo, hasta cuando Cristo vino, nosotros pensamos que éramos salvos por hacer ciertas cosas. Aunque nosotros no nos diéramos cuenta,
nadie nos vino a predicar. Pero cuando a vez que Cristo, vamos a decir, vino, o por lo menos vino a nuestras conciencias, porque Cristo ya vino, o se nos predicó lo que Cristo había hecho, en Gálatas 4:4 voy a hablar ahora. Perdón, Gálatas 4, versículo 5, en el 5 voy a hablar, en el 5, para que redimiera lo que estaban bajo la ley. Ya lo expliqué, cuando estaba en Gálatas 3:13 dije que iba a hablar un poco de esto cuando estuviera en el 4. Bueno, ahora llegó el momento. En el 4:4 dice que nos redimió. Acá esa palabra de redimir significa comprar. En sí comprar un esclavo con el fin o el propósito de ponerlo en libertad. Hay una historia que yo lo conté hace mucho de Benjamin Franklin, cuando él compra una esclava y la esclava no quería, lo insulta, bueno, el asunto que él la deja libre y él no sabía qué. Y él dice que se le firmó los papeles y yo le estoy contando rápido yo, y dijo que se fuera. Y ella lo siguió y lo empezó a servir a él, pero lo empezó a servir por amor. No, porque un esclavo, ¿qué hace? Sirve por bajo el látigo, si no, mirá Raíces, no sé, estoy muy viejo. Bueno, esa película que salió que vos viste, esa nueva, esa de los negritos. 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud, que trabaja Brad Pitt o algo así. ¿Algo eso, no? Sí, no. Trabaja él y ¿qué sucede? Bueno, pero en mi época estaba Raíces. Estaba en la década de 70, ¿no? ¿Qué sucede? Esto hablaba de los esclavos, ¿no? Porque Cristo nos redimió, nos compró para que no estuviéramos bajo la esclavitud, ¿eh? Nos puso en libertad, nos salvó del pecado, de la ley, en un sistema moralista, y así nos salvó del yo también, porque no depende, no sea de nosotros, no sea de nuestros propios esfuerzos, no depende de la voluntad, no depende ni del que corre, sino de Cristo, o sea que nos salva. Entonces, a veces entramos en esta, vamos a decir, como estaba diciendo recién, en este juego de convencernos, incluso Lucas 18, de 9 a 14, que no voy a ir, se encuentra un fariseo ahí, un publicano, que dice, yo oro tanto, yo ayuno, yo doy todo de lo que yo diezmo, y yo hago esto y esto, y fíjate que ese hombre era un legalista, quería hacer cosas, y el otro lo único que decía que era, me propicio, porque él se reconocía que era un pecador, él no le salvaba ni que yo ayuno, yo doy el diezmo, no soy como estos de acá. ¿Nunca escuchaste? Dice, pues, ¿vos cuánto horas? Yo que se escucho a otro pastor y dice, ¿cuánto horas? 3 horas. Y yo miro así, uy, estas son las horas que yo duermo por día, digo yo. Claro, porque yo tengo que trabajar 12 horas, tengo 1 hora y a veces duermo 3 horas. Y digo, digo yo, pero a veces entran en eso, y vos no orás como yo, y yo 5. Uy, digo, claro, yo tengo que, ya no vivo bajo un sistema así, yo puedo, mientras estoy caminando, estoy por ahí, estoy hablando con mi padre, como Enoch, yo durante toda mi vida ando caminando, ando pensando con él, no tengo, voy a hacer 5 horas para estar ahora, y no me moleste, me encierro, viste como allá el John Componichok, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama en japonés, que se cierra allá arriba unas casitas, ahí tienen el té, no sé qué cosa, una montaña, ¿no? Y tienen para orar ahí, y baja la unción ahí. Claro, ¿viste? Y no es así. No, para eso entra así en un sistema que todo es legal. ¿Cómo oraste? Así acostado, parado, sentado, de rodillas, postrado. Y todo entra en cosas así como si fuera más poder ahí en esas cosas. No, vos no hacés como nosotros, ¿qué? 40 días de ayuno hacemos nosotros. Yo me acuerdo que allá, no me acuerdo que una vez, yo escuché esto, me acuerdo, porque no me acompaña con esto, pero que no sé que le convidé una galletita a una, estaba mi señora hace mucho, estábamos en ese lugar, y dijo, no, no me acuerdo qué cosa, de ayuno. Y no quería comer galletita, y todo era un legalismo, porque no quería, porque le habían puesto en la lista. No era de corazón, no es como nosotros que le seguimos en espíritu y en verdad. Ahora, es todo porque hay que hacerlo, hay que salir a predicar. ¿Te digo por qué sale a predicar? Porque lo mandan, si no al final lo tienen ahí en la junta esa, los ancianos eso allí, y listo, disciplinan, todo es por ley. ¿Por qué lo haces vos? Porque la amás a Dios, no porque por una ley. Bueno, y llenar los templos, hay que hacer esto, ley, el mismo diezmo, robás esto, eso es ley. Todo eso, aunque uno lo vea, es ley, todo es un sistema de leyes para controlar gente, poder manejarlo como a ti
hagamos una iglesia bautista de la gracia. Vos lo querés dar, vos querés dar una moneda ahí, un peso, ponelo, querés hacer esto, querés ayudar, querés limpiar, hacelo. No lo querés hacer, no lo hagas. No es ley acá. No hay una ley, porque yo no puedo hacer la obra que el Espíritu Santo hace. Yo no te puedo obligar por el látigo el chasquido de la ley para que hagas cosas. Mi deber es instruir por medio de la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir esto? ¿Querés guardar un día para el Señor? Bueno, guardalo. ¿O querés hacer algo para el Señor? Hacelo si lo querés hacer. Pero ¿qué es? Pero cuando lo hagas no quiere decir que para ganar el favor, vamos a decir, o un mérito espiritual, o estar mejor, porque de esa forma estarías pecando, porque no se trata de eso. Pablo, acá siguiendo en el capítulo 4, va a entrar en una alegoría, o sea, de hechos verídicos. Una alegoría, vamos a decir acá, es como el que yo hice en la introducción de John Bunyan, es una narración que encierra, vamos a decir, temas más profundos. ¿Y cuáles son? Si han escuchado su audiovilla o han leído su Biblia, se van a encontrar con Agar, con Sara, con Ismael y con Isaac. Por supuesto no tengo tiempo de hablar de todo esto, pero voy a tocar por arriba. Pablo va a mostrar acá que Agar significaba la ley y Sara representaba la gracia. Fíjate que él empieza diciendo que esto es una alegoría. No estoy hablando que no me quiero ir del tema, pero no quiere decir que podemos agarrar las escrituras y vamos a decir y alegorizar todo, ¿no? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le hace ver esto, que es así, ¿tá? Entonces muestra que la ley, vamos a decir, Agar representaba la ley, y Sara la gracia, y Ismael la carne, una naturaleza vieja, y Isaac la nueva naturaleza. Entonces empieza una alegoría, vamos a decir que empieza a contar, es largo ahí que no tengo tiempo de verlo porque no me da el tiempo, siempre me paso de hora. Pero, ¿qué sucede? Que el creyente, vamos a decir, el creyente judío, pensaba que, vamos a decir, que las personas eran más espirituales por decir, guardar cosas. Y Pablo está explicando esto, también en una de las cosas que, como entre otras cosas que habla acá en esta alegoría, que como en esa época Agar, vamos a decir, más a decir Ismael perseguía a Isaac, decía Isaac, ahora la carne lo persigue, vamos a decir, a los hijos espirituales. Vamos a decir, bueno, eso, la ley, vamos a decir, no es que engendra, pero en sí, la ley, vamos a decir, Agar, que representa la ley, concibe hijos, o sea, que son del pecado. O sea, la ley lo único que hace es te muestra el pecado, bueno, y sale, o sea, la persona, vamos a decir, lo único que puede hacer es revelar el pecado nada más, no puede dar vida, lo único que da vida es mostrar eso, revelar eso. Agar revela o muestra eso, da vida a eso a Ismael. Solo Sara, la mujer de Abraham, es la única que puede dar Isaac. Nosotros representamos a Isaac, somos Isaac nosotros. ¿Qué somos Isaac? Nosotros somos los regenerados, hijos de la promesa, exactamente. Somos regenerados, somos la nueva, los de Isaac, somos los, vamos a decir, una alegoría que cuenta acá, que siempre igualmente no tengo tiempo de explicarlo todo, ya vamos a hacer algunos años el estudio todo de Gálatas, pero ¿qué sucede? Representa la nueva naturaleza, ¿no? Un nuevo hombre, vamos a decir, espiritual, y ahí empieza a explicar que Ismael empieza una lucha, dice que hay que echarla afuera, entonces habla de que debemos quedarnos solamente nosotros, o sea, Isaac, o sea, explica eso, ¿no? Que la ley, o sea, no sirve para dar vida. ¿Está? No puede, la ley nunca puede controlar la carne, no la podés controlar, la tenés que sacar afuera, o sea, todo eso, no sirve, solamente podés hacer las cosas que agradan a Dios solamente cuando vos nacés de nuevo, el Espíritu Santo, entonces es lo que se encarga de eso, de cumplir la promesa esa de la regeneración. Ahí mismo dice de que los hijos, habla en todos, si han escuchado, han leído sobre la Biblia, que dice, más benditos serán aquellos que vamos a decir, la estéril, la que no puede tener, de la que tiene hijo. No sé si han leído ahí que en todo su Biblia, o la han leído, está hablando en sí de, vamos a decir, de
vamos a decir, de la iglesia, vamos a decir que en el principio, o sea, no tenía mucho regenerado, pero la promesa dice de que, como habla Isaías, que iban a ser muchos, después. Al principio como que no, pero después iban a ser muchos. Al principio como que parece que es estéril, la iglesia al principio cuando empieza es como que, parece que esta iglesia es estéril, no tiene nada, pero Dios dice que iban a venir más, o sea, la promesa, ¿no? Habla algo de eso, ¿no? Es difícil hablar de esto cuando no hay tiempo, porque son cosas que le voy a dedicar de tiempo y no me da tiempo a mí de explicarlo, y a veces como que queda medio ahí en el hueco ciertas cosas, como ciertos baches, ¿no? Pero dice que Agar da luz, vamos a Ismael, o sea, no sé, la ley, que revela el espejo, lo puedo explicar de nuevo. Entonces, eso es lo que es el pecado, o sea, representa eso, Ismael, la naturaleza vieja, ¿no? Y eso ama la ley, la naturaleza vieja. En esto también, en este capítulo 4, él habla de la Jerusalén de arriba. Eso cuando habla de la Jerusalén de arriba, nosotros lo interpretamos como la iglesia triunfante. Y la Jerusalén de abajo, vamos a decir, son los judíos, o los creyentes, vamos a decir, los que no creen en el Señor Jesucristo. Con ese regocíjate estéril, o sea que le dice que tendrán más hijos, o sea que entonces en esa parte que estaba explicando, esa promesa que fue dada, o sea, también a Sara, que iba a ser fructífera. Entonces está hablando de la iglesia de Cristo que iba a crecer entre los gentiles. O sea, eso es lo que está tratando de explicar Pablo en esta alegoría, que iba a crecer en grandes multitudes, ¿no? Iba a añadir Dios más redimido a su pueblo, ¿no? Y el texto, yo me quedo en muchos textos, me veía al 5, pero hay muchos textos que me quedaron a mí fuera, textos hermosos que la tenía que haber hablado, como que él no iba a parar hasta cuando Cristo sea formado dentro de ellos, ¿no? Texto como que, bueno, el texto que me gustaría haberlos considerado, Gálatas 2:20, que me gustaría haber considerado que no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que está hablando está hablando de otra cosa, o sea que el viejo hombre murió y ahora el nuevo hombre vive por medio de Cristo. Me faltaría muchas cosas para hablar, estoy haciendo antes de ir al capítulo 5, me faltaría hablar de Gálatas 3, versículo 28, que habla, ya no es judío ni gentil, que habla, entonces podemos ser pastoras, porque como no es judío y gentil, como una vez le hablé a alguien, digo, ¿cuál es? Y yo sabía que era Gálatas 3:28, digo, pero no está hablando de eso, está hablando de qué, está hablando de que para la salvación, Dios no hace distinción entre judío ni gentil, pero está hablando de pastora, y Gálatas tendría muchos textos para hablar y hablar, que no me da tiempo de tocarlos a mí, pero de ahí al capítulo 5, ¿no? Para avanzar. Entonces en el capítulo 5 Pablo va a tocar que el creyente, que vamos a decir que depende del Espíritu Santo, o sea, vamos a decir, no va a negar la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, estuvimos hablando que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por creer en el Señor Jesucristo, no por guardar ciertas normas, o hacer esto o aquello, pasos esto para ser salvo. Y después de esto te bautizás, y después de esto, y discipulado, no necesitas todas esas clases de cosas. Nosotros, ¿qué sucede? Entonces, muchos creen que no quieren que prediquemos estas cosas porque creamos un libertinaje. No, ahora vamos a explicar que lo que es después viene, vamos a decir, lo que es la santificación o el andar con Cristo. En el capítulo 5, el creyente, vamos a decir que depende ahora del Espíritu Santo, no de obras, no va a negar la ley de Dios, ni se va a rebelar contra ella, sino más bien que va a buscar que por medio del Espíritu Santo va a cumplirla. En el capítulo 5, si lo han leído, van a entender un poco lo que estoy hablando. En Romanos 8, versículos 1 al 4, nos va a ayudar un poco para poder entender el capítulo 5 de Gálatas. Romanos 8, capítulo 1, del 5 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne, para que la exigencia de ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué sucede?
ahora nosotros por medio del Espíritu Santo podemos andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿la ley ha sido desechada? No, de ninguna manera. ¿Cómo que no? Los 10 mandamientos siguen vigentes, pero yo no lo necesito para ser salvo, sino que ahora que yo soy salvo, y por medio del Espíritu Santo que reside en mí, que Cristo ya lo cumplió, por eso que ya no digo yo, sino Cristo vive en mí, yo puedo cumplir esa palabra de Dios, no por supuesto no en toda su totalidad, no estoy glorificado, pero ¿qué sucede? Ya puedo andar, peripateo la palabra, voy a hacer algo. Este es el 5 nada más, quizás me extiendo un poco nada más, pero un poco nada más. Quiero que se entienda bien esto. En la historia de la iglesia surgió algo, por supuesto no es una gran cátedra, porque siempre surge, mirá, no lo explicó bien. No hay tiempo para explicar todas estas cosas en profundidad, lo he tocado por arriba, pero quiero que hayan escuchado alguna vez lo que son las 5 solas. O ahí atrás hay un pequeño cartelito que tenemos esto de las 5 solas. Dentro de la iglesia he tenido que siempre compartir dentro de mucho, va a ser todo el tiempo, con esto de lo que es el legalismo y cosas, que parece que no, pero vos te podés mirar y yo podía nombrar muchas cosas, ¿no? Cuando para cantar me tenía que cortar el pelo. Yo miraba allí y tranquilamente yo, sin juzgar nada, yo podía ver una persona que estaba ahí que no era regenerada. Tranquilamente se veía. Y no, tenía que ser así, y de esta forma, y sí, le digo, vale, aunque uno crea iglesias de sana doctrina o fundamentalistas que están con legalismo, aunque vos no lo creas. La historia, entonces, dentro de la iglesia siempre ha habido estas luchas. No sé si están familiarizados a escuchar algo de las 5 solas, las escrituras, o sea, Lutero mucho ha luchado, la reforma, pero cuando hablamos de las 5 solas, acá mismo atrás del cartón mío aparece las 5 solas. Ahí, cuando se habla, nosotros queremos la sola escritura que aparece atrás mío. ¿Qué queremos decir con sola escritura nosotros? Que todo lo que se cree y todo lo que practicamos nosotros tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No, pero tenés que traer 4 por mes, porque si no, tenés que hacer esto. ¿Recibiste la segunda unción? No naciste de nuevo. ¿No hablas en lengua? No. Ya, Ujier, sí, el que tiene el don de hablar en lengua, le impone la mano, por favor, porque todavía no ha recibido, no tiene la llenura del Espíritu Santo. Por eso queremos sola escritura, todo lo que ha sido fundamentado, todo lo que queremos, todo lo que practicamos, tiene que estar pasado por acá. Por eso cuando yo saco la escritura, viste que viste que vos te sorprendías, que yo le saco la escritura, hacen así. Le digo, acá está, le digo, la escritura. Calle el hombre, hable Dios, le digo. Acá está. Por favor, ¿me pueden mostrar? ¿Por qué? Porque no saben. Sacale la escritura a un pentecostal. Sacale la escritura otra vez. No entiende nada. Él quiere bailar y cantar. Sí. Y se enoja. Fíjate que te mira así como que te quiere dar un ñapi. Sí, porque no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Te quiere porque no saben. Ellos todos vivencias y toda esa cosa. Por eso que yo me haya pasado de la hora, para ellos vienen acá, no se congregan, porque no les gusta la palabra de Dios. Sola escritura, sola gracia. ¿Qué quiere decir sola gracia? Que la salvación solamente es de Dios, no es del hombre. El hombre no hace nada. ¿Qué hizo Abraham para merecer la salvación? Nada. ¿Qué iba a merecer? Pablo, ¿qué hizo? Nada, él mataba a cristianos y perseguía a cristianos. Después era el más fariseo, el mejor de los fariseos, hacía todo, legalista, era de todo, sentado a los pies de Gamaliel, el mejor. ¿Quién me puede decir a mí algo? Irreprensible era yo, pero el mayor de los pecadores, hasta cuando vino Cristo. Entonces, sola gracia, la salvación solamente depende de Dios, creemos nosotros, sola fide, que el hombre debe responder al llamado de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no necesitamos ninguna obra para ser salvos. Entonces, eso es la sola fe. Creemos solamente creer fe en Cristo. Solo Cristo está por acá. Solo Cristo, que solamente Cristo es el único que nos salva, solamente Cristo es la única fuente, solamente la única puerta, el único camino. Ninguna obra ni nada que pueda hacer, ni arrodillarte hasta Luján, ni dime como yo me fui con la bicicleta de Luján cuando era chiquito, entraba a la iglesia y me ponía agua bendita en la cabeza, me peinaba con agua bendita, todo, hacía de todo. Sí, entonces tenía una virgen con agua bendita, ¿no?
Sí, de todas, y después iba de nuevo a pecar de nuevo. No se trata de eso, solamente Cristo el que nos salva. Y la última es solo la gloria a Dios. O sea, ¿eh? La salvación solamente entonces depende de Él y es para su gloria. Entonces nosotros debemos servirle y honrarle a Él. Eso es algo por arriba, no tampoco es un estudio arriba de las 5 solas, pero para que podamos entender, nada es de nosotros. Estamos cansados de decir lo mismo, ¿no? O sea, lo único que contribuimos pues solamente con nuestros pecados y nada más. Entonces en el 5 que estaba hablando, que me desvía un poquito, para mostrarlo, que nosotros no desechamos, vamos a decir, la ley, o sea, cuando estaba hablando, nosotros hemos sido libertados por Cristo, que ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, o sea, la esclavitud es decir para la salvación o como medio, vamos a decir, de condenación de la ley. Pero estos Gálatas querían volver al yugo de la ley. Vamos a decir, el yugo, para que se pueda entender que yo quería que se habla ahí en capítulo 5, querían volver, o habían caído. En sí no se pierde, no tengo tiempo de hablar de esto porque me voy a extender más, pero muchos dicen que por acá, por esto dice que se pierde la salvación. La salvación no se pierde porque depende de Dios. Y hasta ahí nomás porque no tengo tiempo de explicarlo más. Pero en sí, un yugo era lo que usaba el campesino para controlar y guiar los bueyes. ¿Y por qué? Porque poner un cuello o algo para qué sirve. Él no te va a querer servir, te va a servir solamente porque le pones en el cuello. Y vos tirás y entonces llama. La ley es lo mismo, te conduce así, pero vos no lo querés hacer. ¿No es? Y yo te digo, no salís, no salís hasta cuando tengas de 18, y no sé, que eso no, vos lo hacés porque te lo están diciendo, pero no porque lo querés hacer. Entonces, que eso te ha servido, te ha librado de eso, y ahora vos obedeces las cosas que te hace, te dice, perdón, pero por amor, no porque que eso te nos había librado. Entonces, para que se pueda entender un yugo es eso, algo que se le ponía un animal, un buey, para que, porque por sí solo no va a querer prestar servicio ese animal. Entonces, Cristo nos libró, nos hizo libres nosotros, para poder servirle. Él en Mateo 11, 28, 30 dice que mi yugo es suave o ligero, sería en el griego, que es bondadoso o benigno, para que se pueda entender, es fácil de llevar. Decía, lo que quiere decir es fácil de cumplir lo que yo digo, porque ella lo ha cumplido, por eso. Entonces no necesitamos la fuerza, vamos a decir, externa de sistemas o cosas así para poder ser salvo, o una fuerza externa de la ley para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos ahora por una fuerza que nos obliga, sino por una fuerza interna que es del Espíritu Santo, como está hablando Romanos 8, 1 y 4. Vamos a ver, dentro de las iglesias vas a encontrar pastores o líderes, como quiere decir, que quieren controlar a las personas, ¿no? Sea lo que sea, tener que tener la experiencia, tener que ir al encuentro, tener que ir al mega encuentro, tener que hacer esto, siempre tenés que hacer algo, nunca es como que estuviera bien estar activo haciendo cosas de ahí, y nosotros estamos tranquilos, o sea, lo hacemos para Dios, tanto sea un poquito o mucho, siempre lo hacemos con el espíritu y en verdad, o no hagas esto, no hagas aquello, muchas veces desde el púlpito lamentablemente se predica de esto, y no se dan cuenta mucho, pero está el mensaje de la ley escondido atrás de eso. Me trata de apurar un poco. Cristo, como está diciendo yo, cuando está en la cruz, él dijo, consumado es, o sea, todo fue cumplido. Cuando Cristo mismo sube al cielo, ¿qué hace? Se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque ya ha sido todo cumplido. Los sacerdotes se quedaban parados todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque había que oficiar completamente. Pero Cristo se sentó diciendo, ya está todo cumplido. No tenés que hacer nada. Tenés que confiar solamente en mí, o en Cristo. En mí, que cuando digo en mí, en Cristo, o sea, cuando él diría confiar en mí, entonces no tienen que hacer nada de eso. ¿Por qué vemos así? Pablo mismo dice, ay, cuando yo era niño hablaba como un niño, y ahora que soy grande, pero ¿qué sucede cuando lo escuchamos hablar? ¿Por qué estas iglesias, estas personas van ahí, vos lo ves que va? Yo me acuerdo de predicar casi un mes le prediqué. Y no quería saber nada, ni de la Biblia, nada, pero ¿por qué? Y siguen yendo. Vino la persona y se tiró los pies, le dijo, no me acuerdo cómo le dijo, siervo, le dijo, y no sé, yo no sé si se tiró para ilustrar los zapatos o qué. Yo le predicaba la palabra de Dios,
la sagrada, santa palabra de Dios, así dice Dios. Nada, nada. ¿Y pero por qué siguen yendo entonces? ¿No te preguntas? Si vos le has sacado la palabra de Dios, porque son niños, a un niño le gusta que le digas lo que tiene que hacer. A un hombre en Cristo, un varón en Cristo, él solamente se va a sujetar, o una mujer en Cristo se va a sujetar solamente a la palabra de Dios. Al niño le gusta que le diga lo que tiene que hacer. A esas personas le gusta tener un pastor controlador. No estoy diciendo ahora que nosotros no se sujeten a un pastor. No estoy hablando de una anarquía espiritual, pero esa gente si le dice que hagan cosas, ellos van y hacen. O sea, cualquier cosa lo que haga. Y así los tienen controlados. Porque lamentablemente la carne le gusta eso. Le gusta que cumplir, hacer cosas. Entonces, no es malo, quiero que se pueda entender, tener normas dentro de otras iglesias o de conducta. Incluso nosotros somos una iglesia que aplicamos la disciplina, ¿no? Entonces, como yo dije, no, mejor lo dejo ahí, le dije que aplicamos la disciplina, se enojó, me acuerdo. ¿Qué sucede? No está mal tener la norma o conducta, por eso no estoy diciendo que esté mal. Nosotros incluso tenemos los 10 mandamientos que están vigentes. Lo que sucede es que debemos entender que guardarlos esto no nos hace, vamos a decir, más acepto a Dios o más espirituales, o vamos a decir, o que guardamos ciertos mandamientos, es una evidencia de que yo soy más espiritual que los demás. ¿Eso qué hace de nosotros? Que nos hinchemos en sí de orgullo. ¿Y qué sucede? Que dentro de la iglesia, cuando vos empezás a guardar mejores cosas, o crees que son mejor que el otro, te vas a hinchar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a criticar al otro pobre, que quizá que es cristiano, pero no es como vos que durante el día escucha prédicas, se sabe todos los signos. Vos le preguntás ¿qué dice Gálatas 3:29? Gálatas 3:29 dice que ahora estamos bajo la promesa y todo lo que está pasando con eso es ¡wow! ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice ¡wow! Y el otro no hace nada. ¿Ven? A veces el querer hacer ciertas cosas va a hacer que vamos a atacar a otros hermanos que están creciendo en Cristo. Entonces no se trata de eso. Cuando hablamos de esto de nosotros de la libertad en Cristo, incluso muchos pastores les gusta hablar de ponernos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si se quitan las reglas o las normas, esto se transformaría en un caos. Entonces ellos prefieren tener ciertas leyes o ciertos, vamos a decir, reglamentos para poder controlar a la congregación. De esa forma ellos van a tener un control. No le quieren enseñar la libertad como estamos hablando ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque si no dice que se transformaría en una anarquía religiosa y cada uno haría lo que quisiera. Eso le sucede por no tener vamos a decir, un buen gobierno eclesiástico, por eso le sucede eso. Pero no vamos a hablar de eso. Pero lo que sucede es que no entendieron que el creyente, sí, nosotros que vivimos por fe, nosotros no vamos a ser unos rebeldes. ¿Por qué? Porque nosotros en sí andamos según vamos a decir, vamos a decir por el poder del Espíritu Santo, no por normas de líderes que ellos pusieron, ¿no? Lo que sucede al poner todas estas cosas dentro de esas iglesias es porque han escuchado otro evangelio. Al poner otro evangelio necesitan hacer todas estas cosas para poder controlar a la gente. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, o si no tenés el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:9, no son de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te tiene que dar convicción a vos mismo. El Espíritu Santo ya habita dentro tuyo. Vos no necesitas ninguna ley, nada para estar cumpliendo. Entonces, vamos a decir, la persona que está sujeto al Espíritu Santo va a glorificar a Dios y va a vivir para ayudar a sus hermanos. Gálatas 6, que no va a tener tiempo de tocarlo, pero va a ayudar al caído, no lo va a atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pero el que vive en esclavitud, que depende, vamos a decir, de su carne o de un sistema religioso, el que va a buscar, busca la alabanza para él, como yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo, y busca glorificarse, no busca la gloria de Dios. Yo busco, debemos llenar las iglesias. Incluso dicen, no, es su iglesia, cosas así, en la carne, ¿no? Gálatas 5 habla, por eso digo que no me da tiempo de hablar así porque me recontrapasé de hora ya, pero era larga la epístola. Habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Que si de dar fruto, tengo tanto para poder hablar que no me va a dar el tiempo, ¿no? Pero voy a tratar de ir cerrando ya. Bueno, en Gálatas
5:16 habla de que andemos en el Espíritu. Voy a tratar de apurar un poco más y le puedo terminar. Gálatas 5:16 así. Digo, pues andando en el Espíritu, no satisfacer los deseos apasionados de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Bueno, él habla, no que tenemos dos naturalezas ahí, sino que es una naturaleza y la que se revela en la carne. La vieja naturaleza ya fue mortificada. En el 25 parece como que utilizaron la misma palabra. Ahí la palabra andemos es de peripateo. Pero en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, conduzcámonos también por el Espíritu. Espero que hayan entendido porque no tengo tiempo de explicarlo. El 5:16 y el 5:25, la misma palabra andemos, no es la misma. En una es peripateo y en la otra, que aparece, es toikomán, que quiere decir que esto es lo básico y elemental de andar en orden. Así es aprender a andar, aprender a caminar, los errores, aprender a andar como un bebé. El bebé empieza a andar, por lo que nace, ¡guau! Y vos lo ves y me voy a la maratón ya. No, vos le dices, uy, te golpeó, ¡ah! Se levantó, no. Bueno, Pablo dice, empiecen a andar. ¿Doy fruto? Sí, de a poco. Pero me caí, bueno, pegaste, levantate de nuevo, empezá de nuevo peripateo, empezá de nuevo estoy comán, querés caminar, te va a costar, no sé cómo hacerlo, pero empezá de alguna forma. Empezá a conducirte, a caminar, vas a llegar un momento que vas a ser una mujer, vas a ser un hombre en Cristo, pero eso va a llevar un tiempo. Pero empezar a conducirte, empezar a caminar, empezar a dar frutos, y esos frutos no son tuyos, son del Espíritu Santo. Espero que se pueda llegar a entender esto, ¿no? Porque no me queda un montón de papeles. Lo último que voy a decir es esto, que en sí no es por tus obras, sino que el Espíritu Santo es que nos va a capacitar para cumplir la ley, para vencer la carne y para producir el fruto. Y ese fruto no va a ser el esfuerzo tuyo, sino que es un resultado del Espíritu Santo que vas a utilizar el elemento de gracia, que es la oración, la escritura por supuesto. Espero que se pueda entender porque quedó un montón de material afuera y la hora se ha ido. Así que voy a orar. Amado Padre, venimos para orar, agradecerle porque hemos estudiado este libro de Gálatas. Gracias porque podemos aprender que no andamos bajo normas ni reglas, sino que hemos creído solamente en Cristo. Incluso la fe que nos ha dado proviene de usted. Le pedimos que nos esté librando de todo sistema religioso, que solamente podamos confiar en Cristo, y todo lo que hacemos lo hacemos porque el poder del Espíritu de usted, el Espíritu de Cristo mora dentro de nosotros y ahora podemos conducirnos. Agradecemos como siempre a esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.